Es el primer caso de corrupción dentro del gobierno de Pedro Sánchez. El protagonista, que se hizo la víctima cuando le fulminaron, dice que es inocente. Pero hay WhatsApps, hay correos, hay un piso en Madrid y un chalet en Cádiz. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, caso Ábalos, claves de un triángulo corrupto. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 € al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Hace unos meses conocimos los primeros detalles del que bautizamos como Caso Koldo. Un asesor personal de José Luis Ábalos, cuando era ministro de Transportes, ejercía de infiltrado en la administración para amañar contratos públicos y beneficiar a una trama de empresas que le compensaba con comisiones ilegales. Todo con el agravante ético de moda en esos años, la compra de mascarillas durante la pandemia. Cuando todo eso estalló, Ábalos ya no era ministro. De hecho, Pedro Sánchez lo había fulminado sin dar muchas explicaciones públicas. Una decisión ahora menos misteriosa que antes. Pero Ábalos sí que era diputado. Que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito. Lo del enriquecimiento ilícito ahora lo discutimos, pero efectivamente Ábalos en ese momento no estaba acusado ni imputado. Y sin embargo Pedro Sánchez cortó todos los lazos que le quedaban con él. Le expulsó del PSOE y le pidió que dimitiera como diputado. Ábalos se negó, pasó al grupo mixto y desde ahí empezó a construir su relato como víctima inocente, abandonada por sus propios compañeros por culpa de un jefe desagradecido, sin piedad, sin empatía ni escrúpulos. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria, no tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Ábalos no es un político cualquiera. Bueno, tiene a veces las formas del típico político que se gana más apoyos en las sobremesas que en las asambleas, y de esos hay muchos, pero no era un político cualquiera para Pedro Sánchez. Fue su secretario de organización, fue su escudero en la primera época de rebeldía interna, fue su portavoz en aquella moción de censura contra Rajoy que llevó a Sánchez a Moncloa. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Han pasado 6 años y un informe de la Guardia Civil acaba de confirmar las peores sospechas. José Luis Ábalos será investigado por el Tribunal Supremo. El caso Koldo es en realidad el caso Ábalos. Pedro Águeda, hola. Hola, ¿qué tal? Pedro Águeda es mi compañero del diario.es que se maneja todos los detalles de ese informe de la Guardia Civil, pero primero, Pedro, si te parece, recordemos al resto de personajes de esta historia. El primero, Koldo García, el asesor. Koldo García es un personaje que reúne todas las características para atraer la atención de cualquier trama de corrupción. Es una figura que no se entiende sin el lugar del que procede. Aunque es vizcaíno, ha desarrollado el grueso de su carrera profesional, de su vida, en Navarra, una comunidad autónoma azotada especialmente por ETA en los años en los que la organización terrorista estaba activa y en la que él se afilió al Partido Socialista. Un tipo de esas características relacionado con el mundo de la seguridad privada, pues del aspecto que ya todos conocéis, afiliado a un partido constitucionalista con muchas relaciones con los miembros y fuerzas de seguridad del Estado, con los que colaboraba ya fuera la policía, la Guardia Civil, la policía local de forma intensa, no era muy habitual. Y de alguna manera eso, por un lado la valentía de presentarse en un pueblo que era un feudo abertzale total y el hecho de tener esas relaciones y de estar vinculado al PSOE, pues le facilitó de alguna manera medrar en el seno del partido. Y es así como acaba entrando en contacto con Ábalos, se convierte en su conductor, en su guardaespaldas, en su asesor personal y finalmente en su asesor en el ministerio con cierto poder de acción. Y es ahí cuando entra en contacto con el segundo personaje de esta historia, porque hay varios empresarios beneficiados por la trama, Pedro, pero hay uno que destaca sobre el resto.
Aquí hay un nombre que emerge sobre los demás y que estaba al principio, está ahora con intensidad y va a estar hasta el final, que es el del empresario Víctor de Aldama. ¿Qué sabemos de Víctor de Aldama? Es consejero o fue consejero de Europa, un empresario con vínculos en Latinoamérica, en Venezuela, en República Dominicana, en México, presidente del Zamora hasta que estalló el caso, un empresario de eso que llamaríamos vulgarmente vivo y con muchos contactos, que huele que hay negocio cuando su hermano, Policía Nacional, es destinado a la escolta de José Luis Ábalos. Si recordáis lo que acabamos de decir, que Koldo tiene una especial relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no es difícil imaginarse que Koldo y el hermano de Aldama hicieron conexión enseguida. Y de ahí, porque Koldo era el puente hacia el ministro, que el empresario, que Víctor de Aldama, a través de su hermano, a través de Koldo, llegara al ministro y entrara también en el Ministerio de Transportes pues con una facilidad y una soltura que la investigación ha demostrado que era muy grande. Y llegamos a José Luis Ábalos, el que no sabía nada, el que no se había beneficiado de nada, el traicionado. Pedro, ¿qué dice la Guardia Civil en su último informe sobre la implicación de Ábalos en todo esto? Pues la Guardia Civil nada más y nada menos viene a situar en un vértice del triángulo que forman Koldo, Aldama y el ministro al propio Ábalos. Es decir, sitúa casi en un plano de igualdad en importancia de los delitos que se investigan al asesor del ministro, al propio ministro y al empresario presuntamente corruptor. De ese Ministerio de Fomento salieron muchos millones de dinero público en pandemia cuando se relajaron los controles para conseguir material que salvaba vidas, que el ministro Ábalos era el máximo responsable de que saliera ese dinero y de ahí que le sitúe en un puesto pues de cúspide, como hemos explicado, en la trama de corrupción que se gestó alrededor y dentro del Ministerio de Transportes. Pedro, ¿qué dice la Guardia Civil que obtenía Ábalos a cambio de su colaboración como ministro para este amaño de contratos? Lo que Ábalos obtenía a cambio nos devuelve a la imaginería de los casos de corrupción de los años 90, de los 2000 y posteriores. Aquí hay un ministro que está disfrutando presuntamente de un chalet en Cádiz que está pagando una trama corrupta. Le compran un chalet a Ábalos, no tanto como para regalárselo, pero sí para que lo disfrutara. Hay otra circunstancia que, como os digo, devuelve a esa imaginería de la corrupción más carpetobetónica, se podría decir, ¿no? Que es el pago del alquiler en un apartamento muy bien situado del centro de Madrid a la que era pareja de Ábalos, a la que se menciona como Jessica en los atestados de la Guardia Civil. 2.700 euros de alquiler al mes que pagaba la trama, llegando a desembolsar en total casi 90.000 euros. En cualquier caso, Ábalos va a empezar a ser investigado en el Tribunal Supremo y la Guardia Civil ha llegado hasta un punto en el que ha presentado indicios para que, como aforado que es, ahora sea investigado principalmente en el Supremo. Tenemos, por tanto, a Ábalos investigado en el Supremo, a Koldo imputado también, y el tercer vértice de este triángulo que ha sido de Víctor Aldama. Poco antes de que conociéramos el informe de la UCO, se supo que Víctor Aldama había sido detenido. Y nos dirán nuestros lectores y oyentes, pero no había sido detenido ya. Sí, claro, fue detenido a finales de febrero en la primera fase de la operación del caso Ábalos, el caso Koldo, como lo queréis llamar, cuando se llamaba caso Koldo. Y cuando fue detenido Koldo, cuando fue detenido su hermano, también fue detenido Víctor de Aldama. Quedó en libertad provisional, como casi todos, no, como todos los detenidos, ninguno de ellos fue a la cárcel provisionalmente. Y, pues, estando en libertad y días antes de que conociéramos este atestado que ha dado un vuelco a la política española, fue detenido en el marco de otra investigación del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Santiago Pedraz, por un fraude de muchos millones de euros de una trama de hidrocarburos. Hemos sabido que él y otro empresario detenido en esa trama estaban buscando en el Ministerio de Transportes una concesión clave para hacer sus negocios y que ese empresario que buscaba la concesión es el que adquiere el chalet del que estuvo disfrutando por un tiempo Ábalos. Y fijaos, lo más significativo, cuando Ábalos sale del ministerio, sale luego Koldo, se frustran las gestiones
para que obtuviera esa licencia, y el empresario que había puesto el dinero para el chalet dice que Ábalos tiene que desalojarlo. Esto es justo después de que Pedro Sánchez desaloje a Ábalos, pero del Ministerio y de la Secretaría de Organización del PSOE, y además sin dar muchas explicaciones. Pero durante todos esos años de poder, a la Guardia Civil le da tiempo de recopilar detalles que dan cuenta, Pedro, del estilo, de la personalidad de los actores principales de esta historia. Hay mensajes de WhatsApp, hay anotaciones, porque esta nueva fase de la investigación del caso Koldo tiene que ver con el análisis de todos los dispositivos que se intervinieron en las primeras detenciones de febrero. Teléfonos móviles, pendrive, ordenadores. Y en esos teléfonos hay mensajes donde, por ejemplo, Koldo, el asesor, le manda a Ábalos enlaces de casas que le pueden gustar en Cádiz. Al final ocupó una en Alcaidesa, una urbanización de la línea de la Concepción. Incluso se habla del mobiliario. Claro, esa casa está acreditada que no la paga Ábalos, que la paga un empresario que tiene un interés por obtener una licencia en el Ministerio de Transportes y que al mismo tiempo está vinculado con Víctor de Aldama, el gran corruptor del caso Koldo / Ábalos. En sus negocios se mandan enlaces de las casas, se habla del mobiliario. No se extienden demasiado en los detalles, es decir, son un tanto prudentes. Fijaos si eso da cuenta de que estaban hablando de algo cuando menos delicado. Además de mensajes de WhatsApp, hay anotaciones que hacen en sus teléfonos los detenidos, esos teléfonos que les quita la Guardia Civil en febrero. Víctor de Aldama escribe en una de sus notas 500.000, entendemos que euros, al lado de casa y al lado de Goblin. La Guardia Civil cree que Goblin, es una alusión a un personaje de la mitología, podría ser Ábalos. La forma que tenía la trama de referirse al entonces ministro de Transportes. Pedro, todo esto que acabamos de contar es la parte más sólida del informe, pero te quiero preguntar también por una de las muchas cosas que se están diciendo estos días sobre Ábalos, de hecho en los últimos 2 años. Me refiero a aquel viaje de Delcy Rodríguez, cuando Ábalos era ministro y Delcy Rodríguez vicepresidenta del gobierno de Venezuela. Se ha dicho de todo sobre aquella visita, pero absolutamente de todo. ¿La Guardia Civil aporta algo sólido a esas especulaciones? Yo creo, Juanlu, que para contestar a esta pregunta tenemos que situarnos en un episodio del que habla la Guardia Civil y del que, sin embargo, todavía en esta fase de la investigación, a diferencia de en otras cuestiones, no sitúa una posible actividad delictiva, pero habla de ella porque pudiera haberla. Es el famoso viaje que hace la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Barajas en enero de 2020, cuando ella tiene prohibido entrar en territorio de la Unión Europea. Aquella noche sabemos que Ábalos, en compañía de Koldo y puede que otras personas, viajan a Barajas y en la zona internacional, para que ella no entre en territorio español, en territorio Schengen, se entrevistan con Delcy Rodríguez. Sobre esa visita ha habido noticias y también mucha literatura. Pero ahora habla la UCO de esa visita. Y aquí es donde se produce el encontronazo a nivel político que tiene el gobierno más allá de Ábalos, a mi entender. Cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue preguntado en sede parlamentaria por este viaje, contestó que Ábalos acudió allí a resolver un problema diplomático que se podía producir por la negativa, el impedimento de que Delcy Rodríguez pisara suelo Schengen, suelo español, y en defensa de los intereses españoles. Y dio a entender que era una respuesta que se tuvo que improvisar. Uno de los mensajes que se ha intervenido a Koldo es una conversación con Ábalos en la que Ábalos le rebota un intercambio de mensajes que tiene con el presidente del gobierno. Dice que va a entrevistarse con ella para defender el pago de unas deudas a empresarios españoles y Pedro Sánchez responde con un escueto bien. Luego Ábalos rebota a Koldo y le dice: mira, por lo menos no me pone impedimentos. Yo creo que el informe de la UCO resta cualquier intervención en todo esto a Pedro Sánchez. Por supuesto, nada que ver con la trama de corrupción, pero lo coloca donde lo coloca. Contesta bien a un mensaje en el que le informa a Ábalos. ¿Cómo los miembros de la trama se refieren al uno al hablar de Pedro Sánchez? Eso ya ha dado un titular al Partido Popular para hablar del uno de la trama, pero digamos que es un salto y una licencia de momento bastante gratuita. En cualquier caso, y volviendo al viaje de Delcy, aquí hay algo que nos aporta bastante que no sabíamos de Víctor de Aldama.
es que quien se mensajea a través de una aplicación de seguridad reforzada con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, es Víctor de Aldama, el empresario corruptor. Es decir, Víctor de Aldama, contra todo pronóstico, es la persona que introduce a Ábalos y a Koldo con la parte venezolana, el que sitúa esa relación y pone la alfombra a esa relación. La última, Pedro. Tú has visto a muchos corruptos y has conocido muchos casos a lo largo de tu vida profesional. ¿Cómo de contundente ves tú el informe de la Guardia Civil en relación a las explicaciones que ha ido dando el exministro Ábalos? Hemos visto, decía Juanlu, muchos corruptos y también hemos visto muchos atestados de la policía y de la Guardia Civil. Yo creo que el atestado de la UCO está muy medido, es sólido y, a diferencia de otras ocasiones, no se excede en apreciaciones ni en condicionales. Podría, por ejemplo. Ábalos ha reaccionado de una forma muy contundente. De hecho, ha pedido declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional, algo que no tendría que estar obligado a hacerlo porque está aforado, como decimos, hasta que no abra una investigación el Supremo no tendrá que ir allí a declarar obligatoriamente, pero él se ha prestado a ir a la Audiencia Nacional para desmontar, dice él, todo lo que dice el atestado de la Guardia Civil. Bueno, habrá que escucharle y tendremos que averiguar qué dice en sede judicial, pero por el momento los indicios contra el ministro, como indicios, son bastante sólidos. Pedro Águeda, compañero especializado en tribunales, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Y antes de marcharnos... Hola, ¿qué tal? Vengo a recomendarte, como siempre, contenido de Podimo. Y obviamente esta semana, si han vuelto las diosas de los podcasts, las diosas de Podimo, no podía recomendarte otra cosa que la nueva temporada, por fin, de uno de mis podcasts favoritos. No lo oculto. El Olimpo de las Diosas, con Inar Álvarez y Judith Tiral. ¿Sabes quién es Anne Brenda Spencer? No, ¿quién es? Tía, la adolescente esta que disparó, que fue de los primeros tiroteos que hubo en Estados Unidos. Y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, dijo que no le gustaban los lunes. Decía que no le gustaban los lunes, que estaba siendo muy aburrido y que tenía que levantarlo. Y recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Ahí es nada. Y tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.